¿Quién era Harry? Capítulo 14. Graves errores. La escena en Hogwarts se sumió en el pánico tras la desaparición de Harry. Padma y Ron vieron a Filch acercarse a Harry y activar un traslador. Padma gritó a Harry, llamando la atención al instante y atrayendo a la gente. Ron se giró y corrió hacia el escenario de la tercera prueba. Sirius y Remus estaban allí y serían los más indicados para ayudar. Los aurores ya tenían una fuerte presencia y en minutos el área fue bloqueada y los funcionarios del ministerio gritaban órdenes y los profesores intentaban calmar a sus estudiantes. Fudge solo veía una pesadilla de relaciones públicas. Esos malditos espejos transmitían todo el evento por toda Gran Bretaña y el resto de Europa. Ya era bastante malo que sus colegas de Francia, Alemania, Bulgaria y la EU estuvieran presentes para ver la pérdida de uno de los íconos británicos, pero uno de esos cristales modernos lo captó todo. Quien controlaba los espejos lo repetía una y otra vez. Era desesperante. Tenía que controlarlo antes de que su imagen se arruinara. Casi inmediatamente después de ese pensamiento, llegó un escuadrón de aurores. Flotando detrás de ellos había una bolsa negra sellada. Es Filch, informó el auror principal. Lleva muerto un tiempo, pero al viejo bastardo le costó un poco hacerlo. Debió de ser torturado durante meses antes de rendirse. Murió hace al menos un mes. Definitivamente no es nuestro secuestrador. El auror parecía respetuoso al hablar de lo que había soportado el viejo Skip. ¿Estás seguro?, preguntó Fudge. Tenía que ser él. La novia de Potter lo vio llevándoselo. La mirada furiosa del auror hizo que Fudge se encogiera. De hecho, se sintió aliviado al ver acercarse a Amelia Bones, seguida de Black con su esposa mestiza y su amigo hombre lobo. «Amelia, ¿qué has encontrado?», preguntó Fudge. El jefe del DMLE tenía una expresión sombría. «Ni rastro de Potter. No pudimos encontrar rastro del traslador que usó nuestro sospechoso. Las protecciones escolares fueron contratadas solo para cubrir la escuela debido a los trasladores que se entregaron para proteger a los campeones. Tenía sentido hacerlo, pero ahora es un gran obstáculo para nosotros. Tenemos equipos en escobas barriendo el área inmediata por si se trataba de un transporte de corto alcance». Un repentino estallido interrumpió el informe de Bone. Un elfo con un uniforme extraño se interponía entre Fudge y Bones. Dobby envía a los elfos de escoba a buscar también a Harry Potter. Harry Potter está vivo, pero Dobby no lo encuentra. El elfo miró fijamente a los magos y brujas. Harry Potter está en peligro. Hay que encontrarlo ya. Fudge nunca había visto a un elfo tan enfadado ni tan asertivo. Y no era el único con cara de sorpresa. Amelia y los demás aurores parecían tan sorprendidos como el propio Fudge. Dobby es amigo de Harry y su elfo personal, añadió Sirius. Ni siquiera la aparición de Dobby logró mejorar su estado de ánimo con la ausencia de su ahijado. Nunca había visto tanta devoción en un elfo, murmuró Amelia. ¿Crees que los elfos podrán encontrar a Potter? Fudge se sintió aún más incómodo por el brillo en los ojos de Black que por la respuesta del mago. Aunque tengan que derribar toda la isla hasta la roca. Y, Harry sintió que recuperaba la consciencia lentamente. El efecto combinado del traslador y el hechizo aturdidor le dejó un dolor de cabeza leve, parecido a una resaca leve. Su fisiología, mejorada por la bestia, se recuperaba rápidamente y sentía que el dolor de cabeza disminuía al tomar consciencia de su entorno. Estaba en un cementerio, encadenado a una gran lápida de granito, de espaldas a ella y con los brazos atados a ambos lados. Las pesadas esposas de hierro que le sujetaban las muñecas eran demasiado sólidas incluso para que la bestia las rompiera. Además, era muy probable que estuvieran reforzadas mágicamente. Las cadenas eran igual de sólidas y parecían estar unidas mágicamente al granito con algún tipo de hechizo. Harry dudaba que pudiera liberarse con fuerza física. Buscó su varita en su funda, pero no le sorprendió descubrir que no estaba. Así que ninguna magia iba a liberarlo ahora mismo. Harry evaluó el área a su alrededor. El cementerio se asentaba en una hondonada entre unas grandes colinas y podía oír el leve sonido de un arroyo que fluía cerca. El cementerio parecía estar todavía en uso, pero a juzgar por las fechas en las pocas lápidas que podía ver a su alrededor, esta sección se había llenado en algún momento de la década de 1940. El césped sobre la tumba donde se encontraba era espeso, pero algo salvaje y cubierto de maleza, como si no hubiera sido podado en mucho tiempo. Harry notó que había antorchas colocadas en candelabros en algunas de las tumbas. Estas parecían nuevas y las antorchas frescas. Justo enfrente de Harry había un pequeño parque.
Era una zona de césped abierta con un par de bancos que, sin duda, habían tenido mejores días. Pero lo que llamó la atención de Harry fueron 4 círculos grabados en la hierba. Uno de ellos, más grande que los demás, se encontraba en medio del claro. Los 3 círculos más pequeños eran como pequeñas lunas girando alrededor de un planeta, pero equidistantes entre sí. Harry no sabía para qué servían los círculos, pero por alguna razón, eso lo ponía nervioso. Encaramadas en una colina, a cierta distancia, se veían las luces eléctricas de una pequeña aldea Muggle. Aún había suficiente luz como para que los edificios fueran algo visibles, pero algunas farolas ya estaban encendidas. Eran alrededor de las 17 cuando terminó la ceremonia de clausura del torneo y, para entonces, el sol ya se ocultaba en el horizonte desde el punto de observación de Harry. Harry supuso que llevaba inconsciente al menos una hora. Harry maldijo en voz baja. Debería haberme puesto uno de los cristales de grabación, pensó. Sirius y Remus no solo habrían podido rastrearlo y ver qué pasaba a su alrededor, sino que además estaban conectados a los trasladores que usaban los campeones. Un sonido detrás de él hizo que Harry se tensara. Alguien se acercaba por detrás. Ah, señor Potter. Está despierto. Un hombre salió de detrás de Harry. Parecía tener unos 30 y tantos años y vestía la capa negra de un mortífago con la capucha echada hacia atrás. Una máscara plateada asomaba de un bolsillo a su costado. El hombre parecía una persona normal, pero sus ojos ardían de fanatismo. Tenía tantas ganas de conocerte, formalmente, quiero decir. Al fin y al cabo, te he estado observando todo el año. Eres una persona fascinante. Entiendo por qué mi señor está tan interesado en ti. ¿Quién eres?, preguntó Harry. Obviamente no eres Filch. El mortífago rió entre dientes. Oh, Morgana, no. Odiaba a ese hombre más que a mi padre. Un pequeño inútil, siempre corriendo de un lado a otro buscando sobras en la mesa de sus superiores y silbando amenazas sin fundamento contra los estudiantes. Matarlo a él y a ese maldito gato suyo fue algo hermoso. Para disgusto de Harry, el hombre lo dijo con una satisfacción casi sexual. Había pensado en ir a por Holoco, qué ironía. Mi querido tío Alastor. Él fue quien me arrestó, ¿sabes? Me enseñó a volar una escoba y luego me envió a Azkaban. Pero mi señor y yo decidimos que era demasiado arriesgado. ¿Y si no lograba dominar al pobre tío? Ojo Loco es muchas cosas, pero no es un duelista incompetente. Así que decidimos ir a por el patético e invisible Skip. Sin embargo, me pasé por allí para activar las protecciones y trampas del tío. Lo hice parecer el paranoico delirante que realmente es cuando el ministerio apareció para ver a qué venía todo el alboroto. Una vez en Hogwarts, nadie me prestó atención. Ni siquiera mi tío ni Dumbledore. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que un Skip no es ningún peligro para un mago. Y nadie echaba mucho de menos a Filch, así que no sospeché nada cuando bebí mi poción multijugos. Arruinaste mi sencillo plan con tu pequeño protegido, Harry. Me enfadé bastante, pero te perdoné al ver que desviaste mi objetivo hacia ese engendro de cobarde y lo metiste en problemas. Disfruté muchísimo del caos que creaste. El mayor entretenimiento que he tenido en años. Pero quería que fueras el centro de atención, no el engendro Malfoy. Al fin y al cabo, eres tú el responsable de la caída del maestro, no ese pequeño imbécil. Ah, pero tenía que ser sutil. Unas palabras sobre el mal desempeño de Hogwarts en los duelos, y otras sobre que la tercera prueba necesita mejorar. Y lo pasaste perfectamente. Así que aquí estás. Harry había decidido a mitad del monólogo del mago que el hombre estaba completamente desquiciado. ¿Quién eres?, Harry interrumpió al hombre. El hombre fingió vergüenza. Ah, claro. ¿Dónde están mis modales? Soy Barty Crouch Jr., en realidad, pero desde que mi querido padre fue expulsado de este mundo, soy el único que queda. Harry recordaba vagamente que Canuto mencionó al mago en referencia a la sentencia de su padre a Azkaban. Casi todo el mundo hablaba de que Crouch Sr. simplemente había encarcelado a Sirius sin juicio, y que el caso de su hijo era simplemente un ejemplo del fanatismo de Crouch Sr. Al parecer, de tal palo tal astilla. ¿Y por qué hiciste todo esto?, preguntó Harry. Para causar caos, claro, respondió Barty con una sonrisa. El ministerio estaba tan ocupado con el torneo de magos Tri-Tri que no tuvo tiempo de preocuparse por nimiedades, ya sabes, una desaparición por aquí, un pequeño robo por allá. Dudo que se hayan dado cuenta de que la varita del maestro ha desaparecido de su vitrina de trofeos. El hombre rió con alegría.
Mi plan era simplemente meterte en el torneo como distracción y demostrar tu valía como némesis del maestro. Pero lo llevaste a otro nivel. ¡Genial! Pero como aún quería que demostraras tu valía, necesitaba crearte nuevos desafíos. Travieso Harry. Pero incluso el maestro quedó impresionado con tu resistencia contra todo tu año. Incluso admitió que le habría costado mucho repetir semejante hazaña a los 14. Basta, Barty, dijo una nueva voz. Barty pareció ofendido por la interrupción hasta que se giró y vio lo que llevaba el hombre. Harry se giró y vio a alguien que nunca había esperado. Cola gusano Peter sostenía en brazos lo que parecía un niño pequeño. Peter parecía mucho más delgado que la última vez que Harry lo vio. El antiguo merodeador ahora estaba mucho más delgado que durante el encuentro en la casa de los gritos y vestía una túnica que, si bien antigua, parecía bien cuidada. El niño en sus brazos miraba a Harry con una mirada verde, vagamente reptiliana, en su piel y rasgos. Hola, Harry. Me alegra verte de nuevo. Harry luchó para contener a la bestia y mantener la voz serena. Peter, respondió. Ah, sí, dijo Peter con una sonrisa triste. Bájame, cola gusano, dijo el niño con voz sibilante. El hombre obedeció al instante. La pequeña figura se acercó a Harry. Hola, Harry Potter. Mira a qué me has reducido. Tom, ¿eres tú? Preguntó Harry con una sonrisa apenas forzada. Sí, no estaba en una buena situación, pero el niño serpiente parecía ridículo. El niño fulminó con la mirada el odiado nombre. ¿Cómo sabes ese nombre? Preguntó. Malfoy fue el responsable de que lo descubriera, respondió Harry. Nunca confíes en una familia llamada mala fe. Tom pareció furioso ante la respuesta de Harry. Técnicamente, incluso era cierto. Lucius Malfoy le había proporcionado el diario a Harry. Me ocuparé de mi sirviente más tarde, al mismo tiempo que me ocupo de tu impertinencia. Pero primero, serás testigo de la mayor proeza mágica en 1000 años. Tú, un infante, lograste destruir mi cuerpo con un golpe de magia. Así que es justo que seas testigo de mi renacimiento y la primera víctima de mi nuevo reinado. Harry sintió un escalofrío involuntario ante las palabras de la figura. Ahora sabía cómo se sentía Anne al final del Imperio contraataca. La figura ignoró a Harry y atravesó lentamente el pequeño parque hasta situarse en el centro del círculo más grande. Barty, llama a los participantes. Sí, amo, respondió Barty antes de desaparecer rápidamente de la vista. La figura se arrodilló y pareció meditar. Hola Harry, repitió Colagusano mientras se acercaba al chico atado. Te ves bien. Vivir con Sirius parece sentarte bien. Mucho mejor que con tus parientes mugles, ¿verdad? Harry ignoró la charla intrascendente. ¿Cómo saliste, traidor? Peter sonrió. Vamos, Harry. Seguro que has oído hablar bastante de los merodeadores como para saber que todos cumplíamos nuestros roles. Remus era el cerebro académico, Sirius la fuerza, James el corazón, y yo era los ojos. Era mi trabajo conseguir cualquier información o artículo que necesitáramos. De cualquier lugar del que Sirius pudiera escapar, te aseguro que yo también podía. Me dijeron que estabas en una celda que suprimía tu forma animada. Y lo estaba. ¿Puedo contarte un pequeño secreto? El Departamento de Educación de la Ciudadela puede tener excelentes guardianes, pero pésimos cerrajeros. Un mugle de 10 años con un clip podría haber abierto esa celda. Simplemente dejé a uno de los prisioneros de larga duración en mi celda para que estuviera ocupada. Una vez fuera, pude transformarme en animago. Los dementores y los pocos aurores de la isla no fueron un gran desafío durante mi escape. Pero en mi corta estancia descubrí que mi viejo amigo no fue el primero en escapar. Los demás me contaron que Barty había sido reemplazado por su padre. Así que, una vez que escapé, encontrarlo fue pan comido. El hombre sonrió. En realidad, Harry, eres responsable de este día. Si no me hubieras salvado de ir a Azkaban, nunca me habría enterado de la fuga de Barty ni habría podido ayudar al amo. Así que gracias. El hombre se rió. Este colagusano era muy diferente del hombre encogido y asustado de la casa de los gritos. Este hombre encajaba con las pocas historias que Remus había contado sobre el astuto y valiente chico de Gryffindor que se unió a las aventuras de los merodeadores. Peter pareció seguir los pensamientos de Harry. Un poco diferente a como era hace un año, ¿no? Rió el traidor. 12 años viviendo casi sin parar como una rata me pasaron factura. Estaba deprimido por haber perdido a James y a Lily sin motivo alguno tras la derrota del amo. Así que comí y dormí durante más de una década. Ese tipo de cosas te pasan factura, Harry. No digas sus nombres, traidor, gruñó Harry.
La bestia ya estaba bajo la superficie. Colagusano se acercó y miró a Harry a los ojos. Harry pudo ver un odio ardiente y fanatismo en ellos. Quería a James como a mi hermano. Lily era la hermana mayor que ayudaba a cualquiera. Era un ejemplo de todo lo que una sangre sucia podía ser si se deshacía de ese mundo inferior. Pero tú, eras una amenaza para el amo. Te necesitaba muerto. Podría haberlo hecho, salvar a los pobres James y Lily con solo unas gotas de veneno en tu jugo. Pero el amo insistió en que tenía que ser por su mano, que eras una especie de igual a él. Así que fue por ti que tuve que traicionar a mis hermanos. Harry se sorprendió de que Pettigrew intentara culparlo por la traición del mago mayor a sus amigos. Los traicionaste mucho antes de ayudar a matarlos. Gruñó Harry. Lucharon contra todo en lo que tu maestro creía. Creyeron que los apoyabas. Confiaron en ti, y tú usaste esa confianza y la traicionaste cada día desde que llevaste su marca en el brazo. Pettigrew parecía ahora asesino. Sin embargo, su respuesta fue detenida por el regreso de Barty Crouch. Al mortífago le seguían otras 3 personas. El primero era un hombre mucho mayor, también con túnicas de mortífago y la capucha echada hacia atrás. A continuación, una bruja de mediana edad con una sencilla túnica gris. Tras ella, un chico de la edad de Harry, al que reconoció, era Theodore Nott. Potter, se burló su compañero de Slytherin. Siempre dije que deberías estar encadenado. Mírate. Harry se mordió la lengua. Estaba más interesado en arrancarle la garganta a Colagusano que en lidiar con ese pequeño grano en el trasero de Hogwarts. Pronto, Potter intentó provocar Nott con su voz más amenazante. Pronto mi familia será exaltada por encima de todas las demás. El señor tenebroso se lo ha prometido a mi padre. Tú y Malfoy seréis polvo a mis pies. Un fuerte puñetazo en la cabeza silenció al chico. Cállate, muchacho, exigió el viejo mago. Si vas a servir al maestro, guarda silencio y conoce tu lugar. Sí, padre. El hombre se volvió hacia Harry. Señor Potter, Alvin Nott a su servicio. Hace mucho tiempo fui amigo y socio de su abuelo. Usted lo favorece, al igual que su padre. Es una lástima que haya terminado en el bando perdedor, pero es el destino del mundo mágico lo que está en juego. Ven a mí ahora, mi más antiguo sirviente, llamó Voldemort con su voz siseante desde su lugar en el círculo central. La pequeña figura permaneció arrodillada en la misma posición mientras hablaba. Sí, maestro, respondió al instante el mayor de los Nott. Se giró para obedecer, olvidándose por completo de Harry. El mago les indicó a su esposa e hijo que lo siguieran. Alvin Nott, te situarás en la cima del círculo. Nott se dirigió al círculo más pequeño, frente a la pequeña figura. Perséfone Nott, llevarás el círculo a mi mano izquierda. La bruja parecía nerviosa, pero obedeció al instante. Theodore Nott, llevarás el círculo a mi derecha. Theo avanzó con paso confiado. Gracias, mis sirvientes. Sin duda, la familia Nott será incomparable entre mis mortífagos por su compromiso con la causa. Ahora comencemos. Theodore Nott aprovechó una última oportunidad para dedicarle a Harry una sonrisa pícara mientras Voldemort comenzaba a cantar a un ritmo rítmico. Harry no entendía el idioma y algo le decía que era mejor no saberlo. Pronto, los 3 miembros de la familia Nott estaban de pie en la misma posición, con la cabeza inclinada hacia atrás y los brazos colgando a los costados. Empezaron a balancearse ligeramente. Harry estaba tan concentrado en el ritual que apenas notó cuando Peter y Barty se colocaron detrás de unas lápidas cercanas. Voldemort detuvo su cántico, pero su sonido seguía flotando en el aire del atardecer. A Harry le costaba describirlo, pero era como si los sonidos estuvieran atrapados en la suave brisa que recorría el cementerio. La diminuta figura se levantó y encaró al mayor de los Nott. Levantó sus delgados brazos y dijo, magia del sirviente, sostendrás a tu amo. Tras las últimas palabras de Tom, el círculo a los pies del mayor Nott se iluminó con extrañas runas. A medida que la luz se hacía más intensa, Nott padre empezó a gritar de dolor mientras una extraña niebla blanca fluía del círculo pequeño al más grande de Voldemort. Su esposa e hijo ignoraron sus gritos y continuaron balanceándose rítmicamente en su lugar dentro de los círculos. Alvin Nott lanzó un último grito y se desplomó en el suelo. La niebla blanca se arremolinaba dentro del círculo. Ahora la figura se giró para mirar a Perséfone Nott. De nuevo, levantó los brazos. Con una voz mucho más grave, dijo, mujer del siervo, darás vida a tu señor. Ahora era el turno de la bruja de gritar. Pero donde la niebla de su esposo era blanca, ahora era una niebla verde que brillaba a la luz de la antorcha. En un instante que pareció eterno, ella también se desplomó en el suelo.
Ahora la niebla verde se arremolinaba con la blanca, entrelazadas, pero no mezcladas. La figura se volvió hacia Theodore Nott. El compañero de clase de Harry seguía ajeno al destino de sus padres. La figura levantó los brazos por tercera vez. Hijo del siervo, darás carne a tu señor. El destino de Theodore fue aún peor que el de sus padres. Una neblina roja se desprendió del joven mago y, al hacerlo, su carne se descompuso ante los ojos de los testigos. Lo que cayó al suelo fue un esqueleto desnudo y ennegrecido. Las nieblas blancas, verdes y rojas se arremolinaban alrededor de la pequeña figura en un vórtice creciente. Pero de alguna manera, Harry pudo oír con claridad las siguientes palabras del Señor Oscuro. Tones de los sirvientes. Devuelve a tu amo al plano mortal. La niebla emitía un resplandor intenso, cada uno de su propio color. Fue tan brillante por un instante que dolía mirarlo directamente. Luego, el resplandor se apagó. Harry buscó la pequeña figura en el círculo. Pero no fue eso lo que vio. En lugar de la figura, estaba la versión adulta del adolescente que Harry conoció en la Cámara de los Secretos. El mismo cabello oscuro y complexión. Un hombre apuesto de mediana edad. Harry estaba en shock. El hombre, desnudo y de espaldas a Harry, parecía perfectamente normal, por lo que podía ver. «Vísteme, cola gusano», ordenó el hombre. Peter corrió hacia él y le envolvió el cuerpo con una fina túnica de seda. El hombre abrochó la parte delantera de la túnica y se giró hacia Harry. Voldemort hizo un gesto casual y todas las antorchas se encendieron. A lo lejos, ahora iluminada, Harry pudo ver el rostro del chico de 16 años que había conocido hacía 2 años en el hombre que tenía delante. Pero su piel tenía una tonalidad verdosa y algo en sus rasgos sugería una serpiente. Pero eran los ojos los que eran diferentes. Incluso a la luz de la linterna, Harry pudo ver un brillo rojizo en los ojos del hombre. «Hola, Harry Potter, es bueno finalmente reencontrarnos apropiadamente después de tantos años». «Bueno, perdóname si no te doy la mano», respondió Harry con sarcasmo. Voldemort rió. «Tanto como tu padre, Harry. Habría estado orgulloso de ti. Le ofrecí 3 veces un lugar a mi lado. Los Potter son parientes lejanos de la familia Slytherin y él habría ocupado un puesto de honor en mi organización. Incluso habría aceptado a su esposa Sangre Sucia. Lo que más importa es el poder y la habilidad, y me considero un hombre práctico. Pero me echó cada oferta en cara, igual que tú. Era demasiado hombre de Dumbledore como para ver la oportunidad que tenía ante sí». «Dumbledore no tiene nada que ver», replicó Harry. «Quizás los Potter se niegan a arrodillarse ante un aspirante a dictador que busca venganza por haber sido criado en un orfanato mugle». La mano de Voldemort golpeó la cara de Harry, dejándolo atónito. «¿Qué sabes tú, pequeño mago arrogante? Los mugles no tienen cabida en el mundo mágico. Son como un virus que infesta el planeta, destruyendo todo lo que toca o no comprende». «Gracias a ti sé muy bien cómo son los mugles», respondió Harry. «Mis parientes dejaron muy claro lo que pensaban de la magia. Claro que su odio se extendía a personas de otras nacionalidades, religiones, opiniones políticas y orientaciones sexuales. Pero tú no eres diferente. Simplemente reemplazas la magia con la no magia y nada cambia». Para sorpresa de Harry, Voldemort rió entre dientes. «Y ahí está tu madre. Qué conmovedor. Pero pronto no importará. Cola gusano, dame el brazo». Ante la exigencia del señor tenebroso, Peter ofreció su brazo izquierdo desnudo. La marca tenebrosa era de un negro intenso incluso a la luz de la linterna. Voldemort la tocó con su varita y un instante después, un pulso mágico surgió de la marca. Hecho esto, la varita desapareció bajo su manga y se volvió hacia Harry. «Mis sirvientes llegarán pronto y, poco después, tu tiempo con nosotros terminará, joven Potter. Hasta entonces, te sugiero que intentes relajarte y disfrutar del hermoso cielo nocturno». No dijo que esta sería su última noche, pero lo oyó bien. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, con Peter y Barty pisándole los talones. Y, durante los siguientes 10 minutos, los mortífagos comenzaron a aparecer en el cementerio. Todos se aparecieron con crujidos casi silenciosos en el aire. Todos llevaban túnicas negras con máscaras plateadas. La mayoría de las máscaras eran sencillas, mientras que algunas tenían diseños que parecían runas celtas, únicos para cada máscara. Cuando vio a Barty y Peter ponerse las máscaras y vio el mismo tipo de marcas, supuso que se trataba del círculo íntimo de tomoluchadores de élite. Harry contó más de 25 mortífagos. La mayoría eran hombres, pero supuso que 5 eran brujas, basándose en lo que podía ver con las túnicas gruesas que llevaban. 6 de ellos, incluyendo a Colagusano y Barty, llevaban las máscaras marcadas.
Cuando aparecieron los mortífagos, permanecieron inmóviles y esperaron pacientemente. Sin decirse palabra, simplemente se colocaron en semicírculo alrededor del gran círculo ritual, dejando el extremo abierto que daba a Harry. Podía sentir sus miradas sobre él, pero nadie dijo nada. Harry intentó gritarles, pero descubrió que algo mágico le impedía hablar. Voldemort emergió repentinamente de las sombras y se situó en el centro del claro. Todos los mortífagos se arrodillaron ante su amo. Harry, de alguna manera, percibió la conmoción de los terroristas encapuchados al ver al Señor Oscuro restaurado. El nuevo cuerpo de Voldemort no parecía más que de mediana edad, no el de más de 80 años que se esperaba. Mis fieles servidores, he regresado. El tono era tranquilo pero contundente. Mi señor, ¿cómo es posible?, preguntó un mortífago enmascarado. Harry sospechó que era Lucius Malfoy por la voz. Una sospecha que Voldemort confirmó rápidamente. Ah, Lucius, mi escurridizo amigo. ¿Cómo es posible? He recorrido el camino de la inmortalidad más lejos que nadie antes que yo. Cometí un error de cálculo hace 13 años que me llevó a perder mi forma física. Me convertí en un espectro. ¿Y dónde estaban mis fieles sirvientes? Los mortífagos comenzaron a proclamar su fiel lealtad a su amo. Basta. La silenciosa palabra de Voldemort acalló todas sus protestas. ¿Toman a Lord Voldemort por tonto? He visto a mis fieles seguidores correr a proteger sus posiciones, declarando que se vieron obligados a servirme. Puede que no tuviera forma física, pero eso no me ha impedido observar. Solo unos pocos han demostrado la máxima lealtad. Los Lestrange y el joven Barty Crouch fueron a Azkaban en mi nombre. Fueron arrestados mientras me buscaban. Los demás tendrán que encontrar la manera de volver a ganarse mi favor. Especialmente tú, Lucius, mi fiel sirviente. Harry se habría sentido mal por el dolor que el mayor de los Malfoy sufriría, pero el muy cabrón se lo merecía todo. Los mortífagos se arrodillaron aún más. A Harry le sorprendió que no hubieran protestado por su valor, pero Voldemort simplemente asintió, como si esa fuera la reacción que esperaba. Les presento a Alvin Nott como ejemplo de la devoción que espero de ustedes. Nott reconoció su fracaso y ofreció todo lo que tenía para devolverme el lugar que me corresponde. La familia Nott será conocida para siempre por estar al frente de mis sirvientes. Los mortífagos parecían mirar a su alrededor intentando localizar al nuevo sirviente favorito de su señor. Entonces Voldemort continuó. Nott ha entregado su vida junto con la de su esposa y su único hijo, el futuro mismo de la noble familia Nott, para restaurarme. Harry pudo ver que eso conmocionó a los mortífagos. Las antiguas familias de sangre pura valoraban mucho su historia familiar y asegurar su lugar en el futuro. Escuchar que uno de ellos había destruido a su propia familia los conmovió profundamente. Voldemort se apartó de sus seguidores para mirar a Harry con furia. Ahora, nuestro invitado de honor. Harry Potter, el niño que vivió. Como único testigo de mi caída, es justo que esté aquí para presenciar mi regreso. Los mortífagos murmuraron su aprobación. Voldemort esbozó una sonrisa malvada. Como mi último objetivo, tendrá el honor de ser el primero en mi segunda ascensión en caer ante mi varita. Los mortífagos rieron y aplaudieron el anuncio. Cola gusano, libera a Potter y dale su varita, ordenó Voldemort. Peter se acercó a Harry e hizo un gesto con su varita. Los grilletes se soltaron al instante. La repentina liberación hizo que Harry se encogiera de dolor mientras sus brazos caían y la sangre volvía a fluir libremente por ellos. Peter observó impasible mientras Harry se frotaba los brazos. Luego, arrojó suavemente la varita a sus pies. Muere bien, Harry, murmuró Peter. Sé que tus padres se sentirán orgullosos de ti. Lo siento. Harry ignoró al traidor mientras se agachaba para recoger su varita. Sintió un calor instantáneo al deslizarse en su mano. Peter se apartó y Harry miró a Voldemort. El señor oscuro se había retirado un poco a un campo de duelo reglamentario. Observaba a Harry con arrogante indiferencia. Harry hizo una mueca mental. Claro que era arrogante. Había vencido a todos los que se le habían enfrentado con una varita. Incluso Dumbledore solo había logrado mantenerlo en un empate. Ahora, Harry, inclínate ante mí. Inclínate ante tu muerte. Vete a atiborrarte. Voldemort perdió su expresión divertida ante la grosera réplica de Harry. Imperio. Ahora te inclinarás ante mí. Harry sintió que el hechizo se deslizaba en su cabeza. Una voz le susurró que se inclinara. Era mucho más difícil que el hechizo de Modi. La voz era más insistente. Jamás. Gritó Harry mientras rompía la maldición. La ira desapareció del rostro de Tom, reemplazada por la decepción.
¡Qué desperdicio! Hora de morir, Harry. Sin decir nada más, el señor oscuro entró en modo duelo. Un hechizo amarillo y silencioso se dirigió hacia Harry. Harry logró levantar un escudo que bloqueó el hechizo desconocido. El escudo resistió, pero la fuerza del impacto lo derribó un poco. Voldemort asintió a regañadientes en señal de aprobación antes de lanzar otro hechizo. Harry estaba casi completamente a la defensiva, ya que los hechizos volaban rápido y con fuerza. Logró bloquear varios y esquivar el resto. Logró lanzar una maldición explosiva y un conjuro de cerebro de gelatina. El conjuro explosivo impactó a los pies del señor oscuro, dejándolo con trozos de césped, tierra y rocas, pero no le causó daño real. El escudo del señor oscuro aplastó el conjuro con desprecio. Los mortífagos habían estado animando la pelea como estudiantes de Hogwarts en un partido de Quidditch. Fue uno de ellos, en su entusiasmo, quien le dio a Harry su oportunidad. Héctor de Palma provenía de una antigua pero pobre familia de sangre pura. Culpaba a los hijos de Muggles del fracaso de la fortuna de su familia. No había nada específico, pero estaba seguro de que había una conspiración contra su casa. Su padre fue uno de los primeros mortífagos y financió la educación de Héctor en Hogwarts con el botín de las incursiones contra hijos de Muggles y traidores a la sangre. El mayor de los de Palma fue asesinado por Aurores tan solo un mes antes de la caída del Señor Tenebroso. El dinero de la familia de Palma desapareció rápidamente una vez más. Héctor culpó a los hijos de Muggles y a Harry Potter por su declive. Para Héctor de Palma, el regreso del Señor Tenebroso significó galeones para él y su familia. Ahora el amo estaba listo para matar al odiado Harry Potter. Héctor solo quería un pedazo del mocoso antes de que el amo acabara con él. Harry se zambulló para evitar una maldición asesina y aterrizó rodando hasta ponerse de pie. Un instinto le advirtió un momento antes de que el golpe impactara. Harry agarró el brazo del mortífago con fuerza y se lo cargó al hombro. Voldemort gritó indignado porque uno de sus sirvientes interrumpió su lucha. Héctor, aturdido, intentó ponerse de pie, pero se enredó en su túnica. Su forcejeo terminó cuando la maldición asesina del Señor Oscuro lo atrapó. Los mortífagos volvieron a vitorear. Harry aprovechó la oportunidad y buscó una salida, pero vio a Peter y Barty bloqueando el camino detrás de él. «Lo has hecho bien, Harry», anunció Voldemort. «Pero el juego ha terminado. Se acabaron los trucos». Harry tuvo que sonreír. Bueno, quizá un truco más. Un instante después, donde un niño estaba ahora, apareció una criatura de pesadilla. Parecía un hombre lobo, pero era más lobo que hombre, a pesar de que caminaba sobre dos piernas. Pero Voldemort y sus mortífagos no tuvieron oportunidad de asimilar los detalles mientras la criatura caía sobre ellos. Una enorme garra se extendió para hundirse profundamente en el costado de un mortífago, mientras que la otra agarró a su vecino por el cuello y le dio un tirón brusco. Otro recibió una mordedura en el muslo y el grito de una mujer se unió al coro de gritos. Se desató una gran confusión mientras la gigantesca criatura negra se movía en la oscuridad, luchando a través de un lado del círculo contra los mortífagos. Voldemort gritaba órdenes que fueron ignoradas en la confusión. Entre sus mortífagos, Tom no tenía un tiro claro hacia la criatura en la que se había convertido el chico Potter. «Vivo. Lo quiero vivo», gritó Voldemort. De repente, la criatura Potter estaba justo frente a él. La varita de Voldemort se alzó con una velocidad inhumana, mientras la punta brillaba verde con una maldición asesina. Pero la bestia fue más rápida. La bestia asestó un zarpazo a la garganta del Señor Oscuro, con la intención de arrancársela. Voldemort logró esquivar la mayor parte del golpe, pero las garras con veneno de basilisco se clavaron profundamente, rozando apenas la arteria carótida. Sintiendo la sangre y la repentina sensación de ardor, Voldemort se apareció al instante. Al ver a su maestro huir, muchos de los mortífagos lo siguieron en estado de shock y miedo. La bestia observaba la escena desde un rincón oscuro. Sus pulmones se agitaban mientras la adrenalina le corría por el cuerpo. Sentía un ligero dolor por su duelo con Voldemort, y estaba seguro de haber recibido algún daño al enfrentarse a los mortífagos, pero por ahora apenas podía sentirlo. En cambio, miró hacia el cementerio y consideró su siguiente movimiento. Podía oír a algunos mortífagos gemir de dolor. Unos cuantos bultos negros más yacían inmóviles en el suelo. Harry sabía que no podía quedarse allí. Los mortífagos podrían volver en cualquier momento. La bestia se movía sigilosamente por el cementerio perturbado hacia la aldea lejana. Con suerte, encontrarían una manera de que regresara a Hogwarts. Harry se acercaba a los límites de la pequeña aldea. Había recuperado su forma humana para que los habitantes normales no lo vieran. Estaba maltrecho y con moretones.
Su ropa estaba rasgada en varios puntos por su transformación y la pelea subsiguiente. Estaba bastante celoso de los animagos normales que se transformaban con la ropa intacta. Harry estaba a punto de llegar a la primera casa del pueblo cuando una vocecita preguntó: «¿Harry Potter, señor?». Harry se giró y empezó a levantar su varita cuando las palabras y la imagen que tenía delante le impactaron. Era un elfo en una de las escobas de la prueba. El elfo llevaba el uniforme que los merodeadores crearon para los elfos a su servicio. Harry bajó la varita al instante. «Hippie está tan feliz de ver a Harry Potter, señor». El Dobby de Harry Potter ha estado muy preocupado. Harry tuvo que sonreír mientras se desplomaba exhausto contra una pared cercana. «Yo también me alegro de verte, Hippie. ¿Puedes llevarme de vuelta a Hogwarts ahora?». Hippie asintió rápidamente. «Hippie, eso es todo, Harry Potter, señor». Toma la mano de Hippie. Harry, agradecido, tomó la mano del elfo y, con un chasquido, se marcharon del pueblo de Pequeño Angleton. Hippie llevó a Harry directamente a la sala del hospital, asustando a Madame Pomfrey de paso. Simplemente no estaba preparada para que un Harry sangrante y magullado apareciera con un elfo en una escoba. Hippie se alejó inmediatamente para darle la noticia a Dobby. 10 segundos después, llegó el amigo de Harry. «Dobby, dile al padre perro y al tío peludo que el señor Harry Potter está a salvo y con Scar y Aler». «Gracias, Dobby. Y gracias también al equipo de rescate aéreo», dijo Harry mientras la Pomfrey lo acomodaba en una cama. Con unos pocos movimientos de varita, Harry perdió toda su ropa, salvo sus pantalones cortos, y pronto le estaba dando pociones. «Harry Potter, señor, es bienvenido. Dobby siempre estará ahí para ayudar a Harry Potter, señor». «¿Puedes sacarme de aquí?», preguntó Harry con tono lastimero, atrayendo la mirada del sanador. Dobby se encogió de hombros. «Lo siento, Harry Potter, señor. Hay cosas que ni siquiera la magia élfica puede hacer». Luego se alejó mientras Harry reía. Pomfrey rió disimuladamente ante la respuesta de Dobby. «¿Qué elfo más extraño es ese?». Harry volvió a reír. «Dobby es único». Harry casi necesitó atención médica de nuevo cuando la multitud irrumpió en la sala del hospital. Los merodeadores iban al frente, seguidos de cerca por los amigos de Harry, el personal escolar y funcionarios gubernamentales de diversa procedencia. Todos le preguntaban si estaba bien, exigían respuestas a preguntas a gritos y, por lo demás, armaban un escándalo. Un disparo de cañón silenció la sala. «Basta», anunció Madame Pomfrey con voz amenazante. «Tengo otros pacientes además del señor Potter. El señor Potter está bien físicamente, pero necesitaba tratamiento médico. Se quedará aquí esta noche en observación. Les doy 10 minutos antes de que se vayan todos. ¿Entendido?». La multitud se sintió intimidada por la exhibición de la sanadora. La mayoría eran estudiantes o exalumnos de Hogwarts y se sintieron intimidados por la severa mujer. «Gracias, Poppy», dijo Dumbledore con una sonrisa pícara. Luego se volvió hacia Harry. «Señor Potter, ¿qué nos puede contar de su terrible experiencia?». «Sabemos que no fue el señor Filch quien lo sacó de Hogwarts». Harry asintió. «Dijo que se llamaba Barty Crouch Jr». «Eso es imposible», protestó Fudge. «Barty Jr. murió en Azkaban hace más de 10 años». «Bueno, él dijo que era él», replicó Harry. «No dije que fuera él». «¿Cómo iba a saberlo?». «Te diré una cosa con seguridad. Estaba allí con Peter Pettigrew». «Otra imposibilidad», aulló Fudge. «Es imposible que ese hombre haya escapado de nuestra prisión». «Sí», comentó Sirius con preocupación. «Peter siempre fue un poco escurridizo». «Dijo que abrió la cerradura de su celda y dejó a otro recluso dentro para cubrir su escape», añadió Harry. «¿Y tiene alguna prueba de ello, señor Potter?», preguntó una mujer severa que llevaba un monóculo. «En mis pantalones hay un bloque de madera. Sácalo y cancela la transfiguración». Las instrucciones de Harry se cumplieron al pie de la letra. Segundos después, un cadáver, al que le faltaba el brazo derecho y gran parte de la cavidad abdominal, yacía en el suelo de la sala. El brazo izquierdo estaba desnudo y aún mostraba la marca tenebrosa, completamente negra, en todo su horrible esplendor. La multitud se replegó conmocionada y disgustada. ¿Es ese Barty Crouch Jr.? preguntó Harry. «Sí, es él», admitió Moody antes de tomar un trago de su siempre presente petaca. «Te llamó tío Alastor», le dijo Harry al profesor de defensa. Moody volvió a intentarlo antes de responder. «El hijo de mi hermana. La única familia que me quedaba». «Bien hecho, muchacho». Moody parecía triste y satisfecho a la vez por la pérdida de su sobrino.
Harry se preguntó si el fanatismo provenía solo de la familia paterna. ¿Qué querían, Harry? Interrumpió Dumbledore. ¿Por qué querían secuestrarte? Harry respiró hondo antes de decir. Querían que presenciara su ritual para devolverle la forma física a Voldemort. Harry miró al director con ojos atormentados. Sacrificaron a toda la familia Nott para lograrlo. Pero ha vuelto. ¡No! Eso no es posible. Gritó Fudge mientras la multitud estallaba en un pandemonio. Quien tú sabes no puede volver. No puede. Todo lo demás se apagó mientras la multitud, cada vez más ruidosa, discutía y temía. Ninguno de los adultos, salvo los merodeadores, se dio cuenta de que Ernie le había dado a Harry la capa de invisibilidad de Potter. Harry salió rápidamente de la sala del hospital rodeado de sus amigos y familiares mientras los profesores y los funcionarios del ministerio seguían discutiendo.